El folclore como disciplina artística es una manera de plasmar, de solucionar el problema en un escenario, llevarlo a su mayor esplendor, siempre con un mensaje, un trasfondo. Estas son las palabras del invitado de este tercer capítulo. Estás con Camila y Francisca. Hablemos de aquello. Porque estás en casa y nosotros te acompañamos, hablemos de aquello, arte, cultura y otras hierbas. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos oyentes, de este programa que lanzamos hoy, en el Día del Patrimonio. Cuéntame, ¿cómo estás, querida Cami? Estoy contenta, Fran, porque puedo desarrollar este proyecto contigo y también porque encontramos un nuevo espacio para la cultura. Y eso me gusta mucho porque siento que nos vamos modificando. Entonces no nos quedamos estáticos, sino que también vamos transformándonos. Y eso es importante, yo creo que en la cultura. Bueno, quiero aprovechar este espacio para enviar un cariñoso abrazo a toda la gente de salud, a los funcionarios que están trabajando día y noche en mejorar y tratar de mejorar esta situación. Así que desde allá, en este programa, enviamos un cariñoso abrazo. Bueno, Camila, en virtud del tiempo, vamos a pasar a nuestra sección Donde las papas queman. Y después, por supuesto, a la entrevista con nuestro invitado de hoy. Donde las papas queman, nos trae a Rodrigo Salgado. Él es guitarrista, compositor, arreglador y productor. Cursó estudios de pedagogía en educación musical en la UMCE, la Universidad Católica Silva Enríquez, y de guitarra en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ha estudiado y ha trabajado con destacados músicos chilenos, tales como Elizabeth Morris, Juan Antonio Sánchez, José Cebes, Daniel Cantillana y Valentín Trujillo. Es autor del catálogo musical Nerudiano, publicado bajo Ediciones 11 el año 2004. Se ha presentado y dirigido montajes en los más importantes escenarios de nuestro país, tales como el Festival de Viña del Mar, el Festival de Olmué, Teatro Municipal de Santiago, Teatro Municipal de Las Condes y Teatro del Lago. Es arreglista y compositor de la obra Violeta del Alma, Premio Altazor 2010. Actualmente es guitarrista y director musical de la banda de Daniel Muñoz y Los Marujos. En ella ha dirigido y ha producido sus 2 placas discográficas y singles. Paralelamente se desempeña como profesor de la Academia Nacional de Folclore y como coordinador académico y profesor del Conservatorio Nacional de Acordeón y su Escuela de Música. Rodrigo Salgado también pertenece al staff de profesores de la UNCAF y actualmente es el director artístico de Raíces de América, una de las agrupaciones también más importantes de la comuna. Y para contarles un poco a los que no nos conocen tanto, la corporación trabaja muy fuertemente vinculada a las agrupaciones culturales locales, pero más específicamente con las que pertenecen a la Unión Comunal de Grupos Folclóricos de Lo Barnechea. Entonces, por una parte está la UNCAF y nosotros como corporación trabajando en este vínculo colaborativo, y siempre estamos viendo formas para darle espacio a estas manifestaciones locales. Y hoy nos hemos visto, por supuesto, un poco desafiados por los tiempos de pandemia, pero yo creo que con el amor que tenemos por la cultura hemos ido flexibilizando y explorando nuevas maneras de hacer cultura, y yo encuentro que nos ha ido bastante bien. Enviamos un cariñoso saludo a todas las agrupaciones porque yo creo que hay que reconocer el trabajo que realizan en cuanto al rescate patrimonial y que en estos tiempos se han podido adaptar. Yo creo que eso es fundamental porque para que no se pierda la cultura, ellos han insistido en nuevos formatos virtuales y también han descubierto nuevas cosas. Quiero hablarte un poquito más de Rodrigo, que además de desarrollarse como intérprete, también ha podido investigar labores como director musical, docente, productor musical y también productor artístico. Bueno, hablamos con Rodrigo sobre sus inicios en la música. Escuchemos con atención quién nos contestó. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrado de poder estar aquí compartiendo con ustedes, lo que ha sido el camino, la vivencia y el transitar por la música. Eso antes que cualquier cosa. Y bueno, respondiendo a
a esta primera pregunta que sin duda es fundamental para cualquier músico, sin duda llegué a la música, hay alguien que dice por ahí que somos nosotros mismos y otras historias. Y es muy cierto. Mi historia se forjó en torno a la historia de otros, sobre todo por la influencia de mis tíos, mi tío materno, mi abuelo, que siempre de chico me inculcó, me impulsó mucho en el mundo del arte, de la literatura y de la música en especial. Y bueno, poco a poco se fue dando esta relación entre esta disciplina del arte que jamás pensé que iba a ser mi compañera de vida de por siempre, mejor dicho. Recibí mucha estimulación de parte de mis tíos, formé conjuntos folclóricos cuando chico, tuve la suerte de tener, y como siempre se ha dicho, hay profesores que le cambian la vida a uno, maestros que le cambian la vida, la suerte de tener un profesor de música que siempre me inculcó desde pequeño el amor por la cultura tradicional. De hecho, teníamos un conjunto folclórico en la escuela básica donde estudié, posteriormente en el Nacional, en el Instituto Nacional, donde hice mi enseñanza básica y media. También formé parte en esa época adolescente en el que uno lo que más desea es sacar a la luz esas pulsiones más internas, más instintivas. Tuve la oportunidad de formar bandas con amigos, tomar la música de moda de esa época. Y bueno, después ya en la universidad sin duda pude ya dar rienda suelta a esta pasión que surgió chiquitito, desde pequeño, y que surgió en un momento bien interesante también, porque fue un periodo de la historia en la cual hacer música era muy complejo. Estoy hablando de la década de los 80, y es la década en la cual yo me formé como persona, como ser humano, y también en donde di mis primeros pasos musicales, y claro, una época compleja para la cultura, compleja para el arte, compleja para la música. Mis tíos me llevaban cassette escondidos de ciertos grupos. No se podía escuchar muy fuerte la música de Los Prisioneros, la música de Inti Illimani, la música de Yapu, la música de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Quilapayún, de Víctor Jara, Violeta Parra, todos íconos enormes de nuestra cultura. Así que sin duda estos primeros pasos tuvieron un condimento especial desde chico, de hacer arte y de hacer cultura por sobre las circunstancias, tal cual lo estamos viviendo de hecho hoy en día. Qué importante la mención que hace Rodrigo sobre el traspaso de la cultura que le otorgó su familia. Yo creo que es fundamental reconocer que tu presente es gracias a tu pasado y todos esos lugares que habitaste, donde jugabas, donde estudiabas. Es como lo que hablaba un poquito la Chinganera con esto de ser folclorista, que debe habitar el lugar, los espacios, y ahí en todo ese viaje uno encuentra el folclore y lo auténtico. Yo creo que eso es muy bonito de reconocer. También coincido con que obviamente el ejemplo que uno ve en las casas, las costumbres, las maneras de celebrar, los ritos, van permeando nuestra construcción de identidad, de costumbres familiares y van definiendo quiénes somos. Y por supuesto que en este caso Rodrigo, que es un artista multifacético, siempre está buscando cosas, creaciones, formas, maneras dentro de sus líneas de trabajo. Le preguntamos un poco cómo desarrolla su quehacer. Veamos qué nos dice. En el trasfondo de esta pregunta hay una pasión muy grande por querer llevar este concepto casi como una especie de bandera de lucha, de estandarte, en torno al desarrollo artístico basado en elementos de la cultura tradicional en la cual yo he desarrollado mi trabajo mayoritariamente. El folclore como disciplina artística, que es un concepto en el cual yo creo a fondo, es algo que adquirí y que maduré y que pude enraizar en mí a partir de mi experiencia, la experiencia más significativa que yo he tenido en torno a un trabajo artístico con la cultura tradicional, que es los años que pasé como integrante y después como director del Ballet Folclórico Antumapo de la Universidad de Chile. Ahí de la mano de Oscar Ramírez, maestro, amigo y mentor, siempre intenté comprender la puesta en escena, el espectáculo folclórico,
como una obra que debe tener un sustento no solamente en un sentido dramático, en un sentido técnico, sino también un sustento en sus fundamentos, en sus bases, en su disciplina, tal cual habla en sí mismo el concepto. El folclore, fuera de ser, entrándome en ese tema, fuera de ser un hecho material, inmaterial, una sucesión de eventos que se dan, que tienen una ocasionalidad, una vigencia, que se dan muchas veces con relación a la vida propia de quienes lo cultivan, sin que por ello esas personas sepan que están haciendo folclore. Tiene por otro lado también una disciplina. El folclore es ciencia y tiene una metodología de estudio al pertenecer a la rama de la ciencia. Entonces siempre ha existido esta especie de contradicción que en otros países ya está bien superada, pero acá en Chile aún existe esta división entre lo popular y lo docto, entre lo cotidiano, lo ordinario y lo académico. Pero resulta que en el folclore, en la danza, en la música y en todo lo que tiene que ver con la historiografía y con la metodologización de sus bases, en el fondo, hay una vertiente muy poco explotada al momento de desarrollar un trabajo artístico. Existen métodos de investigación folclórica. Han habido grandes investigadores en Chile que han elevado la disciplina del folclore como una disciplina de la ciencia. Hablo de Manuel Daneman, con quien he tenido el privilegio de ser colega haciendo clases en cursos de la Universidad de Chile, doctor en historia, en filosofía, en cultura tradicional. Raquel Barros, tiempo atrás. Hay toda una corriente de investigadores que poco se conocen, curiosamente, en quienes cultivan el folclore, y que por un lado nos aportan no solo sus conocimientos empíricos, basados en lo que el método científico a ellos como profesores, como doctores, como científicos, bien digo, les proporcionó, sino también el aporte que han tenido otros personajes, íconos del estudio también del folclore como ciencia, pero digamos una ciencia mucho más arraigada en la tierra, si lo queremos romantizar un poquito. Y hablo de quienes estuvieron o siguen estando en terreno, en las manifestaciones in situ, en el folclore, en su territorialidad, en su contexto telúrico humano, en su contexto político, muchas veces social. Y en ese sentido en Chile tenemos una riqueza enorme con las investigaciones que hizo Gabriela Pizarro, Marcos Loyola, Violeta Parra, Víctor Jara, que fueron grandes maestros también de este folclore no académico, digamos, pero que pareciera ser que para la academia aún, si bien es cierto, han logrado un alcance universal, todavía no se equipara esta relación. En la música pasa lo mismo, estas odiosas asincronías y disociación entre lo docto y lo popular, siendo que mucho de lo docto se ha alimentado de lo popular. Entonces, redundando, el folclore como disciplina artística para mí es una manera de plasmar, de solucionar el problema artístico en un escenario, llevarlo a su mayor esplendor, siempre con un mensaje, un trasfondo, un fundamento que sustente y que entregue a la gente que vive ese espectáculo, esa vivencia artística, esa vivencia estética, por ende. Reconozco el folclore como una ciencia, decía Salgado, y que esta diferencia que se ha hecho con respecto a la música docta y la música popular. Y sabes que me acordé, y acá va una recomendación de una clase que tenemos en la plataforma Cultura en Casa, en la sección de patrimonio, y justo se llama Patrimonio Material e Inmaterial. Y esta clase cuenta sobre esta selección que se ha hecho a lo largo de la historia con la palabra cultura. Y con esto me refiero a la alta cultura, la cultura popular y la cultura de masas, que justamente menciona que lo popular ha estado en constante pugna con la alta cultura, y porque esta última ha tenido mucha insistencia en imponer una forma de realizar cultura. Y justo está hablando de eso Rodrigo, sobre esta diferencia que se ha hecho entre la música docta y la música popular, y él define como si fuese una ciencia porque se estudia, porque se valora, se investiga, entonces le pone el mismo valor que cualquier ciencia que nosotros conocemos. Y seguimos hablando con Rodrigo, le preguntamos sobre la creatividad. ¿De dónde viene la creatividad?
Estás en Hablemos de Aquello con Francisca y Camila. Siempre es muy interesante entrar en esta introspección de la reflexión en torno a cómo surge una necesidad creativa, por qué uno elige el lenguaje creativo como una vía de expresión, de dónde viene esa pulsión casi instintiva, natural, que tenemos algunos en el mundo del arte o en el mundo de otras disciplinas, del arte o de la ciencia, de encontrar el canal de expresión siempre de la mano del desarrollo creativo en torno a un área determinada. No sé bien de dónde viene. Lo que sí sé es que es una necesidad imperativa, diaria, cotidiana, un hálito de vida que siempre me impulsa a seguir haciendo cosas, a buscar cosas nuevas y a trabajar y a seguir moldeando cual alfarero, digamos, las cosas de las cuales me he ido nutriendo de manera formal, en la educación formal en la universidad o también en la educación no formal, en donde muchas veces he adquirido herramientas mucho más significativas que las que uno puede adquirir en las escuelas, donde tienden a encasillar, a clasificar y hasta odiosas inclusive necesidad de jerarquizar, sobre todo en disciplinas del arte en donde existen lenguajes como la música. La necesidad creativa siempre ha venido para mí a la par desde del concepto del problema artístico. Para mí crear es un problema y que no se interprete como algo negativo, sino por el contrario. Del momento en que un creador decide plasmar en el escenario, en un disco, en el escenario, en donde sea, una idea artística, surge un problema, surge el cómo llevar a cabo esa idea que el creador tiene en su mente. Entonces este problema artístico siempre ha sido una especie de motivación para mi trabajo. Siempre también he intentado inculcarlo a mis alumnos, que aborden todo como un problema y que en el fondo las herramientas que uno va adquiriendo le ayudan a encontrar soluciones frente a esos problemas artísticos. Esa es la manera en que planteo el trabajo y es la manera también en la que me interesa trabajar pedagógicamente con los alumnos. Transformar la experiencia pedagógica, más que en un nivel de jerarquización de la relación profesor-alumno, en una especie de relación totalmente paralela, horizontal, casi de acompañarnos en un camino en el cual muchas veces uno como profesor comenzó antes y es lo único que lo diferencia con un alumno. Y justamente en ese medio creativo, pedagógico, es también poder forjar en esa persona la idea de que tocar un instrumento, hacer un solo instrumental, hacer un arreglo, una composición, parte de un problema. Y lo que uno va tratando de entregar son propuestas, sugerencias, ideas de cómo uno ha resuelto esos problemas artísticamente hablando. Hoy en día estamos en la época de la inmediatez, de la época del que me dejó los 2 checks y los 2 vistos en Instagram en WhatsApp y todo quiere ser rápido. Y no, cuando uno tiene esa necesidad creativa como vía de expresión, te das cuenta que muchas veces la impaciencia surge de la misma ignorancia de no saber cuál es el proceso que existe previamente para poder lograr un resultado artístico. Entonces muchas veces esa ignorancia de querer omitir a veces inconscientemente o de querer saltarse ciertos pasos por ignorar de que son fundamentales para el objetivo final, lo llevan a uno a ser impaciente y a eso transformarlo en una ansiedad, y esa ansiedad a querer canalizarla mediante la inmediatez, lo cual sin duda en el arte es algo totalmente nefasto para los resultados finales, porque lo único que lleva es a la frustración. Así que trato de todas formas de canalizar mi necesidad creativa desde las herramientas que he obtenido con la educación formal e informal, pero por sobre todo canalizarlas como una vía de escape natural frente a esas pulsiones que es bien complejo, la verdad, determinar de dónde vienen. Abordar todo a partir de un problema, dice Rodrigo, instalando este concepto no como algo negativo, ¿no?, sino que como una posibilidad de desafiarse y de enfrentarte a estos nuevos desafíos. Yo creo que es fundamental para cualquier manifestación artística el conflicto. O sea, si no hay conflicto, si no hay pregunta que hacerse, ¿para qué se hace? Y yo creo que es la particularidad de cualquier arte, y sobre todo en estos tiempos que esto de la cuarentena, esto del encierro, de no poder convocar a gente,
tiene que ayudarnos a encontrar alguna forma, algún nuevo formato de desarrollar la cultura. Interesante también lo que habla Rodrigo sobre esto de la inmediatez de la actualidad, porque acá hay una contradicción también para el arte. Yo creo que pasa eso, que bueno, tú tienes que modificarte a los tiempos y tienes que ahora investigar este mundo virtual, pero el mundo virtual es todo muy rápido, es todo instantáneo, la gente no ve más de 3 minutos los videos y algo súper difícil de poder traspasar. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿Hacemos todo rápido? ¿Y qué pasó con el tiempo para pensar? ¿Con el tiempo para observar? Yo creo que lo que dices, Cami, es muy cierto, pero desde que se desató esta emergencia sanitaria, todos nos hemos enfrentado un poco con este monstruo de nosotros mismos y estas preguntas que no podemos responder, o esta especie como de futurofobia que viene a romper un poco con lo que dices tú de la inmediatez y todo, con dar por sentada las cosas. Quizás ya era tiempo de parar un poco el ritmo, bajar los cambios, como se dice comúnmente, y mirar hacia adentro, hacer un trabajo de introspección. Así es. Y a propósito de la creatividad, vamos a ir con una canción. Autor Horacio Hernández y está interpretada por la banda que actualmente dirige Rodrigo Salgado. Me refiero a Daniel Muñoz y Los Marujos. Esto es Yo Conozco el Barrio Franklin. Iban con un chancho al hombro, gritando los cargadores. Yo conozco el barrio Franklin, al abastecimiento hasta Chiquillo. Voy a buscar el puchero para los niños, al abastecimiento anda Chiquillo. Para los niños sí, hasta igualdita, corazones y panas, siempre fresquita. Yo voy pa'l matadero, tengo casero. Con esta canción, Fran, me dio ganas de bailar cueca. Igual todavía no estamos en septiembre, pero acá en Lo Barnechea lo bueno es que se baila cueca todo el año y eso es lo rico. ¿Tú bailas cueca? No, Cami, nada. La admiro, sí. La bailo, no. Bueno, pero vamos a encontrar alguna clase para ti, Fran, para que después cuando estrenemos algún evento, ahí tú seas la primera en bailar. Y seguimos con el invitado de este tercer capítulo. Rodrigo Salgado nos habló sobre el Centro de las Tradiciones y cómo llegó a ser docente de Raíces de América. A Raíces de América llegué por mi compañera, por Nati, integrante ya por años del elenco musical. La conocí a ella precisamente siendo profesor de un curso que impartió el Ballet Antumapu en la Universidad de Chile hace 3 años atrás.
y ella me dio a conocer no solo el trabajo que desempeñaba Raíces, sino también la manera en que en Lo Barnechea se ha vivido y se sigue viviendo el folclore de manera muy activa. Ahí conocí al grupo, conocí su trayectoria y conocí toda esta escena absolutamente vivencial de la cultura folclórica presente aquí en Barnechea. Pude palpar in situ cómo la mayoría de estas agrupaciones que trabajan con la proyección y también con la aplicación en algunos casos del folclore funcionan como un engranaje y un entramado, un tejido bien rico que tiene una multiplicidad de potencial y que me sorprendió también la manera en que están siendo apoyados la comuna, de cómo el Centro de las Tradiciones y la Corporación Cultural, con todos sus maravillosos equipos de personas a las cuales he tenido el privilegio de conocer en este último tiempo, sobre todo, cómo se otorga un sostén que pocas veces uno ve. A mí me ha tocado trabajar en varios municipios, me ha tocado trabajar en organismos gubernamentales, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros organismos semejantes, y no me había tocado ver un soporte tan importante para el desarrollo de la cultura en un área geográfica inclusive mucho más pequeña que otras localidades o que otras grandes ciudades. Inclusive tener un espacio, una infraestructura tan exquisita como lo es el CET, también equipada como el Centro de las Tradiciones, y ya el solo hecho que los grupos estén reunidos en una agrupación comunal en donde se coordinan las actividades y en donde las directivas se juntan para poder establecer lineamientos que enriquezcan el desarrollo, la preservación, la conservación de la cultura tradicional en la comuna, ya me parece algo fantástico y súper destacable, que sin duda le veo un potencial de desarrollo en la medida que estos estamentos como el UNCAF o como las mismas agrupaciones y sus monitores y sus directivos puedan ir capacitándose, que creo que es el paso que hay que dar como corporación y como agrupaciones también, capacitarse en torno a este desarrollo del folclore como disciplina artística, tal cual hablábamos antes. Sin duda tiene un potencial de crecimiento muy, muy, muy importante y muy destacable. Agradezco a Rodrigo por su reconocimiento a la corporación, y el trabajo que ha realizado con las agrupaciones es inmenso. Bueno, Francisca, tú que has podido trabajar codo a codo con los equipos de las agrupaciones y has tenido que observar y apoyar todo este maravilloso trabajo, es muy emocionante, ¿o no?, ver cómo los niños sienten el folclore de tan chicos y lo sienten parte de su identidad y lo practican con mucho orgullo y mucho valor. ¿Qué te parece a ti eso, Fran? Sí, yo he sido testigo del trabajo que han hecho los monitores y monitoras de las agrupaciones folclóricas y culturales locales, y debo decir que me ha conmovido los resultados a los que han llegado, porque hay tantos resultados como tantas agrupaciones. Por una parte hay agrupaciones que tienen dentro de sus integrantes solo a niños, otras solo adultos mayores, otras niños y adultos mayores, todos juntos, y buscar metodologías eficaces, que fueran amables, que rindieran frutos a pesar de la distancia, es algo que personalmente me ha despertado admiración por el coraje y la creatividad. Yo quizás podíamos hablar de aquello en otro programa, pero me he sorprendido porque uno pensaría que quizás existen fórmulas que se repiten, pero no. El ingenio de los profes y también la orientación de los mismos alumnos, sobre todo los niños más chicos, es increíble. También la cercanía con la naturalidad que enfrentan el lenguaje tecnológico. Entonces, nada, les comparto en el fondo mi admiración, mi sorpresa por en el fondo redefinir lo que hacen y adaptarse como una característica tan importante en estos días. Quizás también responde a que todos los que saben, todos los que son artistas saben lo difícil que es vivir del arte, y quizás esta característica de
adaptarse una y otra vez es algo que uno ya tiene un poco por defecto, pero hoy se valora mucho, mucho más. Sí, Fran, creo que el trabajo que realizan los monitores, las directivas, con tanta variedad de personas que existen en estas agrupaciones, es inmenso y hay que reconocerlo y hay que visibilizarlo. ¿Qué cosas tú destacarías de los monitores? Bueno, Cami, yo destaco de los monitores que trabajan con nosotros las ganas de seguir haciendo lo que hacen y buscar también nuevas maneras, nuevas estrategias para continuar con su labor, entendiendo a veces que las limitaciones tecnológicas existen o incluso las alfabetizaciones digitales también hoy se hacen como una carga adicional a la labor en el fondo pedagógica. Y bueno, le preguntamos un poco a Rodrigo qué desafíos advertía su grupo hoy y cómo evalúa esta nueva forma de hacer cultura. Veamos qué nos dice. Se ha dado una dualidad bien interesante, diría yo, entre la compleja situación que estamos viviendo en términos sanitarios en Chile versus también los desafíos que ha planteado esta contingencia a quienes nos dedicamos a hacer cultura, a quienes nos dedicamos a la pedagogía y a quienes nos dedicamos, como en mi caso, a vivir de la música, que fue una elección que yo hice en un momento de mi vida, de decir, este va a ser mi pancito, esto es lo que yo voy a amasar y de esto quiero vivir a diario. Para quienes tenemos esa convicción y esa lucha diaria en este país, ha sido bien complejo como profesores, como personas, y en el grupo también se ha visto reflejado. Nos hemos visto muy desafiados junto a las monitoras, junto a Denise, a Francisca, junto a la directiva, a María Eugenia, de cómo hacer que esta pandemia en el fondo no hiciera sucumbir nuestras más profundas convicciones en torno a seguir desarrollando un trabajo significativo con los chicos en términos de danza, de música, de entregarles contenido antes que todo, y nos ha obligado a buscar nuevas metodologías, a poder adentrarnos aún más en el terreno de la tecnología, y ha llegado esto como una especie de tsunami sin aviso, no solo a nosotros, sino yo diría a todos quienes nos encontramos en una etapa del desarrollo en donde el teletrabajo, la teleeducación, todo esto online, parece que lo habíamos estado pateando un poquito, lo teníamos ahí, sabíamos que estaba, que nos susurraba, que nos respiraba al oído todo el día, todos los días, pero no habíamos querido salir de nuestra zona de confort para llegar y decir, ok, esto también es un camino que en este momento fue implantado prácticamente a presión. Las circunstancias nos obligaron a desarrollarlo, pero ha sido muy desafiante y a su vez también ha sido bien conmovedor, porque nos ha hecho trabajar desde un lugar muy emotivo, desde sentirnos absolutamente obligados, en el buen sentido, como bien decía en una pregunta anterior, a llevar este estandarte y pese a la adversidad, a decir, chicos, estamos aquí, se puede seguir haciendo cultura, podemos seguir de frente con nuestras convicciones, con nuestra bandera arriba, podemos continuar con el trabajo y podemos hacer que la cultura tradicional, que la cultura folclórica en la cual nosotros basamos nuestro desarrollo, siga presente en nuestras vidas, siga presente en la vida de los demás, y para eso nos encontramos trabajando duro a diario. Seguimos planificando el año, o seguimos, mejor dicho, desarrollando nuestra planificación, pero obviamente con medidas totalmente adaptadas a las circunstancias que estamos viviendo, utilizando plataformas. En ese sentido, obviamente se agradece la disposición que ha tenido el Centro de las Tradiciones con las agrupaciones de facilitarnos el teletrabajo a los monitores para que los chicos no queden un poco en el desamparo artístico, en el desamparo cultural, en el desamparo humano que también le provoca pertenecer a un grupo en donde se dan relaciones humanas que hoy en día han sucumbido ante esta contingencia que mencionaba. Así que ha sido una bonita experiencia fuera de lo terrible que estamos viviendo, porque nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que inclusive han funcionado mejor que de manera presencial.
Así que ha sido un aprendizaje tanto para directivos, monitores, integrantes, para todos, para toda la comunidad, apoderados, papás. Antes de irnos, los dejamos con Débora Durán, compañera del equipo acá en el Centro de las Tradiciones, y ella les va a dar 2 recomendaciones muy interesantes para que vean desde la casa. Sección Cuando el río suena. Desde el ciberespacio vengo a recomendarte en esta versión una obra de teatro y una masterclass de un gran payador chileno. Escenix es una plataforma de streaming en donde puedes disfrutar del teatro desde tu casa. Puedes acceder de manera gratuita a todo su contenido online. Para esto solo debes registrarte en escenix.cl. Puedes encontrar en ella la obra Amores de Cantina, escrita en verso y décima libre por el dramaturgo chileno Juan Radrigán y dirigida por Mariana Muñoz. La obra sitúa en una cantina sin tiempo ni lugar a 8 personajes que deambulan entre la vida y la muerte, materializando esta tragicomedia musical que habla de amor, desamor y marginalidad al ritmo de boleros, cuecas, tangos, cumbias y rancheras. Cuenta con la actuación de María Izquierdo, Luis Dubó y Francisco Osa, entre otros. ¿Te gustaría aprender sobre el arte de la paya? Te recomendamos que veas De la décima al canto en voz de un payador, realizado por el gran Manuel Sánchez. En solo 2 clases de 30 minutos cada una, podrás profundizar en la creación de la décima. Para acceder a este contenido y mucho más, dirígete a www.lobarnechea.cl, apartado Cultura en Casa, sección Patrimonio. Hasta la próxima. Fran, aprovechando que el entrevistado de hoy es un profesor del Centro de las Tradiciones, quiero que nos cuentes la sorpresa que nos tienes. Así es, Cami. Bueno, te cuento la sorpresa que les tengo. Dentro de mis labores en el Centro de las Tradiciones está trabajar activamente con las agrupaciones. Por lo tanto, los conozco y puedo dar fe de la calidad, la gran calidad de artistas que tenemos en la comuna. Y hoy les quería compartir un saludo que nos preparó la agrupación Bajo las Alas del Cóndor, una de las agrupaciones más antiguas, y el elenco musical, liderado por el profesor Jorge Pérez, hoy nos manda un saludo, una creación propia que les comparto ahora para que todos disfrutemos. Amigo barnecheíno, ¿supo usted la noticia? Una que le beneficia a usted como vecino. Ahora mismo yo atino con esta nueva ordenanza que nos da una esperanza de superar la pandemia, ya que el virus nos apremia porque avanza y no descansa. No salga usted a la calle, no si no es necesario, solo en caso extraordinario, que de urgencia usted se halle. No se olvide del detalle, que esto desencadena. El municipio le ordena, mascarilla obligatoria, con medida perentoria, sin QTM es la pena. Nuestra casa está llena de recuerdos imborrables, de los viejos adorables que son nuestra vida plena. Ellos nos cuentan sus penas, alegrías a montones, y nos brindan emociones al contar cómo vivieron, en este suelo aprendieron a cultivar corazones. Pero muchas gracias por esas décimas, muchas gracias a don José y a toda su agrupación. Bueno, Fran, estamos al final de este capítulo. Agradecemos por supuesto a nuestro invitado, a su grupo Raíces de América, a las agrupaciones en general de la comuna que le dan tanta vida y tintes tan interesantes a la identidad local. Por supuesto a todos ustedes y les mandamos un abrazo virtual. Estamos ansiosas esperando a que las cosas vayan pasando y de a poco ir en el fondo reactivando las actividades presenciales, pero no se olviden de todo lo que estamos haciendo de manera remota para acompañarlos en sus casas. Tal como tú dices, Fran, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en estos 3 capítulos, a Alberto, a Fabiola, a Rodrigo y por supuesto también agradecerte a ti, Fran, por acompañarme en este proyecto. Quiero decirle a todos los oyentes que ojalá puedan difundir este material porque se abrió la posibilidad de un nuevo espacio en la cultura acá en Lo Barnechea. Muchas gracias.
porque siempre tendremos algo que decir. Hablemos de aquello, arte, cultura y otras hierbas.